Pues muy buenas. No sé si me escucháis. Espero que sí. A ver si... Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Hacía un mes que no nos veíamos. Madre mía. ¿Se ha hecho largo? A mí sí. No sé si a vosotros también, pero se ha hecho bastante largo. O sea que bueno, antes que nada voy a poner como siempre mi famosa frase, si aún la recordáis, de audio y vídeo. Ok. Tutun, tutun. ¿Se le escucha perfecto? Pues mira qué bien. Se me ve bien, todo lo bien que se me puede ver, ¿sí? Ya somos unos cuantos. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Tenía ganas ya de ver a algunos de vosotros por aquí, pero ha sido un mes complicado. Hola Alex, muy buenas, encantado de verte otra vez. Espero que se me vea bien. Estoy con un constipado terrible. El frío moscovita me ha dado bastante fuerte. O sea que, bueno, genial verte de nuevo. Pues también genial veros a vosotros, o leeros a vosotros, porque no os veo. Pero bueno, como sabéis y como he dicho, preparé el viaje para Moscú, preparé toda la logística necesaria, ya que hablaba el otro día del fracaso de la operación Barbarroja de la logística, pues toda mi logística de aviones, hoteles. Y justo cuando estaba en el aeropuerto, Facebook me informó que había cerrado la página por un mes debido a que en la efeméride del 20 de abril puse un día como hoy nace Adolf Hitler y una foto de Adolf Hitler de bebé. Facebook, el algoritmo de Facebook, entendió de que eso era apología del nacionalsocialismo. No entiendo en qué sentido, pero... Y me cerró la página 30 días. Además, en una de las publicaciones o una de las fotos, detrás de todo, soy bastante cuidadoso con eso, pero detrás de todo salía una esvástica. Y el algoritmo también detectó la esvástica y entendió que también era apología del nacionalsocialismo, con lo cual pues de 15 días pasé a 30 días de suspensión en el cual no podía escribiros, no podía contestar el Messenger ni ningún tipo de mensajes. Incluso mis cuentas personales también fueron bloqueadas. Bien, ante esta situación no es que haya habido una denuncia, sino que es el algoritmo de Facebook quien lo hace así, lo determina. Buscaremos una plataforma de soporte, una página de apoyo en Facebook, buscaremos en Instagram y buscaré también, no lo sé, en Reddit o en algún otro tipo web o blog, alguna forma de poder continuar con esta labor, que la verdad es que cada día se me hace más difícil. Y lo digo sin desánimo, pero desanima ver pues que gastas tu dinero, que no es lo importante, sino el recurso más importante que uno tiene, que es el tiempo, en irse muy lejos para hacer un buen contenido y que, pues por un algoritmo, entiende de que estás haciendo apología del nacionalsocialismo. Si Facebook fuera un señor y no una máquina, me conocería un poco y sabría de que precisamente mucha apología no hago del nacionalsocialismo, ni tampoco soy, como me dijeron el otro día, alidófilo. Eh, Tengo filia por los aliados. Pero bien, no me voy a desanimar. De hecho, estaba ahora mismo planificando mi próximo viaje, porque me voy dentro de un mes y pico, me vuelvo a ir. Llevo ya demasiado tiempo en Barcelona. Yo no soy de estar mucho tiempo en el mismo sitio. Y me voy a ir a Normandía. Me voy a ir a Normandía a hacer vídeos. Me hubiese gustado ir durante el homenaje, durante la efeméride del 6 de junio de 1944 y haber hecho vídeos, pero estaba suspendido. Me he perdido eso. Han pasado más cosas. Por ejemplo, ha salido documentación inédita de Garbo, de Joan Pujol, uno de los mejores espías de la Segunda Guerra Mundial. Ha habido muchas cosas que quería contaros, pero desgraciadamente no ha podido ser así. Respecto al libro, pues sí, recibí la propuesta de la editorial de escribir un libro y ya os avanzo que el libro va a ser Mitos de la Segunda Guerra Mundial. Vaya sorpresa. Pero hablaremos de algunos de los mitos, son 12 mitos en concreto, que no he hablado aún en el canal y que son mitos bastante importantes. Uno de ellos, de los que hablaré, es el mito del que vamos a hablar hoy, el mito de la batalla de Kursk. Es curioso porque cuando estuve en Moscú y estuve en el museo, es pues la influencia que aún tiene la historiografía soviética es enorme aún en la concepción general de la gente sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Hablo en Rusia, hablo en Moscú. Tuve una discusión, debate, no discusión, evidentemente, con el conservador principal del museo, que tuvo la gentileza de recibirme. No quiso ser grabado, pero viendo ya lo veréis, un vídeo que tienen en el museo en una gran pantalla,
hablaban una y otra vez de la batalla de Kursk, y la batalla de Kursk, y la batalla de Kursk, y es curioso ver cómo desde Rusia aún se insiste en hablar de esta batalla como la gran batalla, el punto de inflexión, donde pues el blindaje alemán fue destruido, y a partir de allí Alemania no pudo volver a tomar la iniciativa. Bien, hablaremos hoy de eso. La verdad es que la visita a Moscú, constipado el frío, la visita a Moscú ha sido espectacular. Veréis, pondré muchos vídeos cortos porque grabé muchas cosas. No es que esté en Moscú, estaba en Moscú, he vuelto. Y como digo, ahora me voy a Normandía dentro de poquito. Pero si hay una ciudad donde poder ver cosas de la Segunda Guerra Mundial, desde luego Moscú te inunda. El Museo de la Segunda Guerra Mundial, el Museo de Tanques de Kubinka. Puedes encontrarte un T-34 casi en una plaza olvidada. Es decir, la posibilidad de ver realmente muchísimo contenido de altísima calidad en Moscú ha sido una grandísima ventaja. He estado 4 días, pero veréis que los he aprovechado, creo que bastante bien. O sea que, bien, sobre el libro. Hola, Noé. Se ha unido una buena amiga de la casa. Sobre el libro, yo tengo el compromiso con la editorial de acabarlo en octubre, con lo cual entiendo que sobre noviembre y diciembre se editaría. No os preocupéis, estará disponible para envíos internacionales porque estará en Amazon, estará en Kindle, estará en diferentes canales. No, sabéis que no soy escritor, pero bueno, me apetecía y más después del golpetazo que me pegaron con el canal para cerrarme el canal. Pero bien, hablemos de Kursk. Hablemos de Kursk porque, como digo, estaba yo allí, vamos, y tuve un debate bastante interesante porque no sé qué porcentaje, pero a lo mejor un 30% del porcentaje de todo lo que se hablaba, vídeos, contenidos, charlas que se daban en el museo, eran alrededor de Kursk. Pero no es solamente la historiografía soviética, la anterior a 1991. Sabéis que en 1991 cae la Unión Soviética y los historiadores tienen acceso a la información soviética. Hasta entonces solo teníamos acceso a la información alemana o aliada, pero no a la información soviética. Durante este periodo de Guerra Fría, los soviéticos van a ensalzar la batalla de Moscú, con todo el sentido, la batalla de Stalingrado, con todo el sentido, pero van a ensalzar también la batalla de Kursk. Y va a generar eso, lo habréis visto en 1000 debates y en 1000 vídeos y en 1000 documentales y en 1000 películas, porque se han hecho tantos libros de Kursk casi como de Stalingrado o de la batalla de Moscú, pues vais a ver que la batalla de Moscú está considerado un punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Eso que muchas veces he comentado, que es un turning point, un punto de inflexión. Y la van a poner al nivel de la batalla de Inglaterra, de Dunkerque, o de la batalla de Moscú, o de la Operación Azul, el Fall Bleu, que acabó con la derrota del Sexto Ejército en Stalingrado. Y vamos a ver que no es cierto, en absoluto. Podemos matizar muchas cosas de Kursk, pero en primer lugar, Kursk está mal entendida y lo vemos en documentales y muy buenos como El Mundo en Guerra, Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en color. Y para empezar, el aficionado en general, el aficionado común, digo aficionado común como si fuerais una especie, no, yo también soy un aficionado común, pero entiende mal la batalla de Kursk. Tengo detrás un estudio de Fraser, que me iré apoyando en él para no cometer imprecisiones porque es un tormento de datos. Pero en primer lugar, la batalla de Kursk la gente los circunscribe del 5 al 16 de julio de 1943. Se circunscribe la batalla de Kursk solamente en ese periodo. Es 11 días, lo cual no es absolutamente para nada correcto. La batalla de Kursk, hablemos siempre del contexto, que siempre digo que es tan importante el contexto. Vamos a ver dónde estamos. Estamos en julio de 1943. ¿Cuál es la situación en julio de 1943? La situación en julio de 1943 es muy complicada para Alemania. Alemania levanta aproximadamente en el Osterfront, en el frente oriental, unos 3.600.000 soldados y aproximadamente unos 3.300 carros de combate. Son cifras que están muy alejadas de lo que llegó a desplegar en el 41. Después de la batalla de Moscú, la Wehrmacht, en el ejército alemán, en el frente oriental, nunca volvería a ser lo mismo. Pero además hay que sumar el efecto de que el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército de Paulus, el tercer y cuarto ejército, también rumano, que siempre nos olvidamos de ellos, ha sido derrotado en Stalingrado. Y ya mucho antes, personalidades importantes dentro de la economía alemana, como Todt, el responsable de la organización Todt, de la industria armamentística, ya le dice a Hitler de que no se puede ganar la guerra por la vía militar. Los datos de producción son imposibles de mantener el esfuerzo bélico. Con lo cual, en el 43,
Ha habido, eso sí, en julio del 43, nos vamos al 5 de julio del 43, anteriormente al 5 de julio del 43, ha habido una victoria que ha sido hasta cierto punto sorprendente, que es la tercera batalla de Kharkov, que es una gran victoria táctica de Manstein y también de un oficial de las SS Hauser, que muchas veces se olvidará en la batalla de Kharkov. Pero es una batalla, la batalla de Kharkov, que genera un saliente en el frente, ya que es una ofensiva que reconquista una ciudad y en un frente bastante lineal crea un saliente. Parte de esa batalla va a crear lo que se llama el saliente de Kursk. Por poner un ejemplo, voy a intentar, que no sé si puedo hacerlo, pero voy a intentar... no. Voy a intentar explicaros cómo es el saliente de Kursk desde el punto de vista geográfico, pero es muy sencillo. Imaginaros una pieza de puzzle. La parte que se inserta en el otro lado, eso es el saliente de Kursk. En un frente muy lineal se ha reconquistado una ciudad y ha generado un saliente. Bien, con lo cual, en primer lugar, a nivel de tiempo, la batalla de Kursk no es la operación Ciudadel. No es la batalla que sucede del 5 de julio al 16 de julio, sino que la batalla de Kursk es una sucesión de batallas que va mucho más allá. Va hasta el 23 de agosto. Quiere decir que dura más de un mes después de cancelar la ofensiva. Bien, hay dos grandes cronologías para entender. En primer lugar, el 5 de julio los alemanes atacan. El 16 de julio los alemanes suspenden la ofensiva, entienden de que no se puede seguir atacando, y principalmente por dos grandes ofensivas soviéticas, contraofensivas soviéticas. Una de ellas se produce el 12 de julio, en el saliente de la parte norte, que es la ofensiva de Kuznetsov, y otra posterior se produce el día 3 de agosto, que es la ofensiva Rumantiev. Son dos ofensivas en las cuales los soviéticos contienen a los alemanes y lanzan una gran ofensiva que va a hacer retroceder a los alemanes hasta posiciones defensivas y van a estabilizarse el frente el día 23 de agosto. Con lo cual, si hablamos de Kursk, no hablemos solo del 5 al 16 de julio, sino que hablemos del 5 de julio al 23 de agosto. Con lo cual, este es un error de concepto que vamos a ver en muchos documentales. Bien, eso es en cuestión, vamos a llamarlo así, de nombre o de tiempo. A nivel de espacio tampoco sería correcto hablar la batalla de Kursk. Y puede parecer una formalidad, pero veréis que no lo es. No se puede hablar de la batalla de Kursk porque nunca se llegó a Kursk. De hecho, la ciudad de Kursk era el objetivo de ambas pinzas que debían de converger y romper esa pieza del puzzle que se inserta en la pieza de al lado. Vamos a decir, en ese saliente, el saliente de Kursk. Pero si hablamos de los soldados alemanes y les preguntamos si combatieron en Kursk, muchos de ellos van a decir que no combatieron en Kursk, porque evidentemente nadie pisó Kursk. Pues, estuvieron en Provodka, estuvieron en Ordel, estuvieron en diferentes ciudades, pero desde luego no estuvieron en Kursk. Eso quiere decir de que no es una batalla que se produjo en un solo sitio, en Kursk. De hecho, no se produjo en Kursk, se produjo en los alrededores de Kursk. Hay que tener en cuenta de que para esa gran ofensiva del 5 de julio, principalmente los alemanes hicieron esa pinza para intentar cortar ese saliente. Esa pinza tenía en la parte norte, septentrional, tenía el 9º ejército de Model, que estaba encargado Model, y debajo estaba el 4º ejército Panzer de Hoth y el Kampfgruppe de Kempf. Es decir, dos grandes ejércitos que debían de converger, aislar la ciudad de Kursk, embolsar, hacer un Kessel a los soldados soviéticos y con eso conseguir el objetivo que era, ahora hablaremos, un objetivo operacional. Bien, con lo cual, en los tiempos de la batalla de Kursk, importante que quede claro, no es del 5 al 16, es del 5 de julio al 23 de agosto. La batalla de Kursk no se sucede solamente en un gran campo, sino sucede en un área bastante grande. Pero si me permitís, si podéis ver un mapa, aproximadamente el frente de Kursk, digamos la línea de la pieza, tenía unos 340-350 kilómetros. Mientras que el frente oriental, todo el frente de Alemania contra Rusia, mal explicado, sumaba cerca de 2.100 kilómetros. Eso nos va a dar una idea de la localización de la batalla. No es comparable en despliegue Kursk con la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja es la mayor invasión terrestre de la historia y son tres grandes grupos de ejército que ocupan unas extensiones de territorio que son incomparables a la de Kursk. La batalla de Kursk es una batalla local, concreta, en una zona concreta que supone una zona muy pequeña de lo que supone todo el frente. Con lo cual, esta imagen, ya que empezamos a hablar de la gran batalla de Kursk, si la vemos en un mapa o en un plano, vamos a ver de que realmente
podríamos decir que es casi anecdótica, que no lo es, pero no es la gran batalla de que todos hablamos. Bien, hablemos de los objetivos. ¿Cuál era el objetivo de la batalla de Kursk? Hablábamos antes de Barbarroja. El objetivo estratégico de Barbarroja era la destrucción del Ejército Rojo y el acabar la guerra con Rusia en un plazo de 2 a 3 meses. Es un objetivo estratégico. Cambia el devenir de la guerra. El éxito de Barbarroja hubiese cambiado el devenir de la guerra. En el Fall Bleu, en el caso azul, en la invasión que se hace en primavera de 1942 y que acabará en Stalingrado, el objetivo también es estratégico. Es negar a los recursos naturales, el petróleo, a los soviéticos y capturar unos recursos naturales que le permitirían a Alemania continuar la guerra. Quiere decir que son operaciones, no, grandes batallas con objetivos estratégicos enormes. No es el caso de Kursk. ¿Cuál era el objetivo de Kursk? El objetivo de Kursk era principalmente recortar el frente. Recortar el frente. ¿Qué quiere decir? Me vais a permitir, que me he apoyado aquí para escribir. Si hablamos de... No sé si lo veis, esto está muy mal hecho, pero... Imaginaos que esto es el frente, un frente de casi 2.000 kilómetros, y este es el saliente de Kursk. Evidentemente no es así. El objetivo era recortar este saliente, ya que aquí hay cerca de 300 kilómetros, 354 si no me equivoco, que defender. Y eso supone muchas tropas alemanas. Si esto se hubiese conseguido cortar, se hubiese cercado por aquí y cercado por aquí, se hubiese cortado, ahora solamente habría que defender aproximadamente unos 80 kilómetros, lo cual supone una ventaja, ya que tienes que defender menos territorio. Quiere decir que el objetivo de Kursk no era estratégico. El éxito de Kursk no hubiese supuesto un cambio radical en la guerra, hubiese supuesto una ventaja, pero operacional. Por eso se llama la Operación Ciudadela, está limitada en sus objetivos y no es comparable ni con Brest, ni con Ryazma, ni con Leningrado, ni con Batalla de Moscú, ni desde luego con Stalingrado, porque los objetivos de esas operaciones son mucho mayores. Hay otro objetivo que es el brindar una victoria a los aliados del eje, ya que en aquellos momentos Bulgaria, Rumanía, después de la batalla de Stalingrado, ven que la Wehrmacht retrocede y a nivel propagandístico o político, una victoria en Kursk hubiese supuesto reforzar la alianza del eje. Es un objetivo, vamos a decir que secundario y político, pero tampoco ese refuerzo de la alianza hubiese cambiado la guerra, con lo cual la batalla de Kursk, por extensión, no es comparable a la batalla de Moscú, a Barbarroja o a Stalingrado, no es comparable tampoco en la duración del tiempo, ya que vamos a ver que, por ejemplo, Barbarroja va a durar, si lo tenemos en cuenta, hasta enero del 42, cuando se estabiliza también el frente en el Grupo Ejército Centro, se va a durar meses, mientras que Kursk dura un mes. No lo es en espacio, el frente es un frente muy limitado, mientras que las otras batallas decisivas, turning points, batallas de puntos de inflexión, son con un frente muchísimo más amplio y por lo tanto no podemos hablar de una batalla que fuera decisiva. Sin embargo, lo que más se habla es que es la destrucción del blindaje alemán, de que las pérdidas del blindaje alemán fueron enormes, enormes. Bien, si me permitís, voy a retomar unas pequeñas anotaciones, pero intentaré compartir para hacer una idea. El Grupo de Ejércitos Norte, que no es un grupo de ejércitos, perdón, es el 9º ejército de Model, de Walter Model, que intentará por el norte cercar y, digamos que cortar ese tumor, levanta aproximadamente, en tropas de primera línea, 224.000 soldados, levanta unos 300 cañones de asalto y unos 600 tanques. 224.000 soldados combatientes, unos 600 tanques, 300 cañones de asalto, incluyendo los 90 Ferdinand que estaban desplegados en esa parte. El 4º Ejército Panzer y el Kampfgruppe de Kempf van a levantar una cifra parecida de soldados, unos 250.000, pero tienen más carros de combate, unos 1.130, y además levantan unos cañones de asalto también de unos 300. Bien, estos números aproximadamente nos van a dar una cifra de unos 1.900, 1.700 carros de combate que estaban destinados en esa batalla. Esa producción de unos 1.700 carros de combate, por hacer un ejemplo, que lo tengo aquí apuntado porque lo he hecho
si me lo permitís, lo he hecho yo. Estamos hablando aproximadamente de que estaban destinados allí un 36% de los carros de combate que tenía Alemania en toda Rusia. Una tercera parte de los carros estaban allí. Bien, si miramos, por ejemplo, las cifras de pérdidas de carros de combate irrecuperables, carros de combate que no pudieron ser recuperados y se han de considerar como pérdidas, vamos a tener hasta agosto unas pérdidas aproximadas de 900 carros de combate irrecuperables, lo cual supone que es la producción del mes de julio alemana. En Alemania, en julio, se produjeron 906 carros de combate. Quiere decir que en Kursk los alemanes perdieron la producción de un mes. Eso está muy lejos de ser la gran destrucción del blindaje alemán, ya que realmente, si miramos también en números de pérdidas de soldados irrecuperables, quiere decir muertos o desaparecidos, no incluye heridos, estamos hablando de que se perdieron solamente un 6% de los soldados que estaban desplegados en el frente oriental. Con lo cual estamos hablando de unas pérdidas totalmente asumibles dentro de la dificultad que tenía en ese momento ya Alemania. Y esta dificultad la voy a expresar con estos datos de este estudio, que creo que no lo estáis viendo ahora, pero me lo vais a permitir que os lo diga. No sé si me veis, supongo que sí. Pero, bien, las pérdidas de Alemania durante la operación de Ciudadela fueron de 54.000 muertos, heridos y desaparecidos. Es decir, que el 10% de la fuerza diaria total. Eso es el 10% de los soldados que estaban destinados en Ciudadela, que representaban aproximadamente un 5% de las muertes que se dieron en todo el frente. Bien, la historiografía soviética reclamó la destrucción de unos 700 Tigers, cuando solamente se había destinado 72. Conclusión, el torno de las bajas totales en las diferentes operaciones ofensivas y contraofensivas fueron de 170.000 hombres que murieron. 170.000 hombres que murieron en un frente oriental que levantaba 3.200.000, que además tenía 225.000 aliados más de diferentes nacionalidades, como romanos, búlgaros o italianos, en un frente finlandés donde también desplegaba 80.000 soldados, y también teniendo en cuenta los que estaban instaurados en el ejército finlandés, que son 230.000. Con estas cifras de 3.800.000, la pérdida de 170.000 hombres es una pérdida que es, desde luego, no puede decirse catastrófica y no es comparable a otras. En cuanto a tanques, en aquel momento, tal y como he dicho, había unos 3.500 tanques en toda Rusia, Y la pérdida de los 800 tanques representó el 23%. Estoy incluyendo también cañones de asalto. Quiere decir que se destruyeron el 23% durante esas fechas, lo cual es una pérdida también totalmente asumible. Bien, con estas cifras, hablar de la batalla de Kursk como una batalla absolutamente definitiva no es correcto, ya que por tiempo fue una batalla corta. Si nos pasamos en la operación Ciudadel son 11 días. Si hablamos de toda la batalla de Kursk después de la ofensiva alemana, vamos a ver que va a durar un mes y hasta el 23 de agosto 17 días. No es comparable a Stalingrado, que empieza la batalla en septiembre y acaba en febrero del año siguiente. No es estratégicamente una batalla que tenía objetivos estratégicos, era operacional. Además hay que tener en cuenta una cosa. Durante el desarrollo de la batalla de Kursk, de la operación Ciudadela, se produce la operación Husky, el desembarco de los aliados en Sicilia. Y eso hace en parte cancelar la operación Ciudadela para poder desplegar las tropas en Italia, aunque Hitler pensaba de que Italia se valdría para poder defender su territorio. Con lo cual, las consecuencias estratégicas de la derrota alemana son relativas. En primer lugar, porque las bajas soviéticas multiplicaron casi por 3 las bajas alemanas. A pesar de que había una superioridad de hombres de 2,8, así quiere decir, había 2,8 soviéticos por cada alemán, había una superioridad cercana al 3 en carros de combate y una superioridad cercana a 4 en la fuerza aérea. Hay una gran batalla aérea en Kursk que está muy olvidada y es una de las grandes batallas aéreas donde la VVS, la Fuerza Aérea Soviética, se impone a la Luftwaffe y tiene una superioridad mucho mayor. En artillería estamos hablando también de lo mismo. Tener en cuenta una cosa, que es que el primer día de la operación, el 5 de julio de 1943, el 93% de los soldados alemanes están en contacto con el enemigo. Es un dato que puede parecer anecdótico,
Pero lo que viene a decir es que no había reservas estratégicas. Había, si no me equivoco, el 24 Cuerpo Corps que, como reserva que Hitler decidió no activar, pero el 93% de los soldados estaban en contacto con el enemigo. Quiere decir que detrás no había nada. Mientras que en ese primer día solo había el 23% de los soviéticos estaban luchando en primera fila. Lo cual quiere ver de que en aquel momento el grupo de ejércitos que combatía con Model estaba en una posición de desventaja numérica brutal. El grupo de ejércitos de Hoth, que el general soviético encargado de esa defensa de ese sector era Batutin, pues también tenía una superioridad enorme. Solo el 30% aproximadamente de sus hombres estaban luchando, mientras que tenía un 70% de reserva. Esta superioridad absoluta ya se veía en 1943 y atacar una posición defendida en inferioridad numérica, a pesar del debut de los nuevos carros de combate del Panther y a pesar de la excelencia del blindaje alemán, estaba, podríamos decir, que condenado al fracaso. Pero recordad siempre esto: en caso de éxito, nada hubiera cambiado. En caso de que la batalla de Inglaterra hubiese sido exitosa para la Luftwaffe, muchas cosas podrían haber cambiado. En caso de que Dunkerque los soldados no hubiesen podido ser evacuados, muchas cosas podrían haber cambiado. En caso de que Moscú hubiera sido tomado por el GER, por el ejército de tierra, muchas cosas. En caso de que Kursk hubieran ganado los alemanes, nada hubiera cambiado, ya que el recorte del frente era una cosa, un objetivo operacional, era para facilitar la defensa ante la ofensiva soviética que ya venía meses atrás. Con lo cual, señores, este es un pequeño resumen. Podríamos hablar de muchísimas cosas porque, tal y como he comentado, hay un estudio, que es el estudio COSABE 2, que es un estudio que está hecho por la Agencia Estadística estadounidense y que no tiene a día de hoy comparación en cuanto a datos. Hay una batalla también dentro de Kursk que mitifica todo esto, y es la batalla de Prorozhka. Me discutí mucho en Moscú con este tema. Es una batalla en la cual el oficial a cargo, general a cargo del 5º Ejército de Guardias de Tanques, Rumenchev, va a mentir directamente y va a afirmar que cerca de 700 tanques se han enfrentado a su 5º Ejército de Guardias, lo cual es mentira. Solo había 37 de estos, pero para ocultar su fracaso va a mentir sobre los números, y eso va a dar el mito a la batalla de Prorozhka, que es en el saliente sur y está a 40 millas aproximadamente de Prorozhka, que es otra ciudad muy parecida. Ese mito, esa mentira de ese general a Stalin, va a hacer de que hasta 1991, y muchos autores también repitieron esa cifra sin contrastarla, dijeron que la batalla de Prorozhka fue la batalla de blindados más grande de la historia. Pero realmente no, fue una derrota terrible por parte de los soviéticos, donde Hoth giró, fue hacia Prorozhka y se encontró que en superioridad numérica soviética aún así les infligió unos daños enormes. Solo 4 blindados. Esta batalla sucedió el 12 de julio. Recordad que Ciudadela es del 5 al 16, eso sucedió el 12 de julio. Solo estos blindados, 4 blindados, fueron destruidos el primer día, el día 12, aunque la batalla empezó el día 11 más o menos. Con lo cual, el mito de la batalla de Prorozhka ayudó a que Kursk también se mitificara y se entendiera como la batalla de tanques más grande de la historia. Pero por espacio, tiempo y concentración no es así. La batalla de Kursk, insisto, es una batalla muy significativa, de una gran dureza, ya que atacar posiciones defensivas es muy complicado, pero que desde mi punto de vista estaba condenada al fracaso. Pensar que el objetivo era Kursk, que estaba en medio del saliente, y el grupo de ejércitos norte, que no es el grupo de ejércitos norte, evidentemente, es el 9º ejército de Model, consiguió avanzar solamente 18 kilómetros hasta una meseta y tuvo después que girar, mientras que el grupo de ejércitos sur se quedó a cerca de 52 kilómetros de su objetivo, a pesar de que consiguió una penetración más importante, ya que también es verdad que tenía 1.134 carros de combate, mientras que Model tenía aproximadamente unos 800. Pero se quedaron muy lejos del objetivo, y la contraofensiva, las 2 contraofensivas, sobre todo Rumenchev, soviéticas, hicieron retroceder a los alemanes hasta el 23 de agosto a posiciones defendidas cerca del Dnieper, y en esos días en que los alemanes retrocedieron se produjeron más bajas que lo que normalmente llamamos la batalla de Kursk. O sea que, bien, señores, es un rápido porque podría entrar en 1000 datos y 1000 cosas que podría hablar, porque ya te digo, tengo el estudio de Fleischer, también tengo un estudio de Fleischer donde habla de todo esto, pero si algo me gustaría que os quedarais es eso.
Entender que la batalla de Kursk no es solo del 5 al 16, la batalla de Kursk es del 5 de julio al 23 de agosto, incluye la ofensiva alemana y las dos contraofensivas soviéticas. En todo el frente oriental, Kursk es una zona muy pequeñita, hablándolo mal, y por lo tanto hablamos de poco tiempo en poca zona. Y además el objetivo de esa batalla era operacional, no era un objetivo ni mucho menos estratégico, por lo cual, desde mi punto de vista y el de muchos más autores, no se puede considerar ni mucho menos la batalla de Kursk como un punto de inflexión, no fue para tanto, y ni mucho menos compararla, por ejemplo, con la Operación Barbarroja, la batalla de Moscú. Si miramos cifras, por ejemplo, de la Operación Urano, que es la contraofensiva soviética en Stalingrado, esa brillante ofensiva soviética que cercó al Sexto Ejército, generó, desde luego, mucho más bajas a los alemanes que los que sufrieron aquí, en Kursk. Si miramos la batalla de Moscú, que el Grupo Ejércitos Centro, el Hertzog Mitre, levantaba cerca de 1.900.000 soldados para la batalla de Moscú, estamos hablando de cifras que no son para nada comparables. Pero es que si vemos Vyazma, una ofensiva también que fue durante la primavera, vamos a ver unos números que están a años luz de lo que sucedió en Kursk y de lo que se desplegó y de lo que se perdió. Con lo cual, esas grandes batallas desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, Kursk debería haber sido una de ellas, pero la historiografía soviética la vendió como una gran victoria y eso ha llegado hasta nuestros días, aunque realmente fue una victoria pírrica, ya que las bajas soviéticas en superioridad numérica fueron enormes, enormes y hasta cierto punto injustificables. Bien, señores, ha quedado bien, ¿no? Yo creo que ha quedado bien. Digo, había muchos datos, porque me gustaría hablar de todos, pero creo que podemos hablar y podéis preguntarme si queréis de cualquier cosa que sea de la batalla de Kursk, de la Segunda Guerra Mundial o del canal, evidentemente. Si es que tenéis alguna pregunta, pero... Julián dice, a día de hoy aún se sigue diciendo que es la batalla más grande de blindados. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué se gana con esa mentira? ¿Ventas? Julián, la historia, la interpretación histórica y la historiografía occidental no intenta vender. Hay que entender el concepto de Guerra Fría. Hay que entender el concepto de Guerra Fría que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Y los países que antiguamente aliados como la Unión Soviética y Estados Unidos, y antiguamente enemigos, ya que Alemania y Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética firmaron el pacto Ribbentrop-Molotov y eran de alguna manera aliados, cambió y se generaron dos grandes bloques. Todos los países barrieron para casa. Y si le preguntas a un británico cuál fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, pues te dirá que la batalla de Inglaterra. Y si le preguntas a un estadounidense, te dirá que el día D. Y si le preguntas a un soviético, pues te dirá que Stalingrado. Y si le preguntas a un francés, si preguntas a un francés, no sé qué dirá el francés. Pero bien, pues hay que magnificar el esfuerzo. Evidentemente, el esfuerzo soviético en la Segunda Guerra Mundial fue fundamental. Y son los que pusieron la carne al asador, nunca mejor dicho. Cerca del 70% de las bajas de la Wehrmacht sucedieron allí. Pero no es por vender, no es por engañar. Lo que se intenta es ensalzar y mitificar. Pasa siempre. Pasa igual en Omaha, pasa igual en muchísimas batallas, pasa igual con generales, se ha mitificado durante muchos años, ya que había un partidismo total y una polarización total. Había buenos y había malos. Entonces, bueno, los buenos eran muy buenos y todos buenísimos, y los malos eran muy malos, todos malísimos. Y lo mismo pasaba con las batallas. El mito tiene esa gran ventaja, te simplifica. ¿Quién ganó Kursk? Los soviéticos. Bueno, pues si miramos el número de bajas... Pero esto de mentirle, por ejemplo, Rumenstev, mentirle a Stalin sobre el número de bajas que pasó en la batalla de Prokofka, no es algo raro. En la batalla de Berlín, por ejemplo, la batalla de las colinas de Silo, también Zhukov le mintió a Stalin sobre el número de bajas. Sufrió cerca de 100.000 bajas contra un general como Henrici, en una situación en que la Wehrmacht estaba destruida. Estamos hablando de 1945, y a pesar de eso las bajas soviéticas fueron enormes. Entonces, en aquel momento, ¿qué se conseguía con esos informes? Pues a lo mejor salvar el pescuezo. Pero esos informes, después, si se magnifican y se creen, pues generan mitos. Afortunadamente, cuando después, con el tiempo, hemos podido analizar más las cosas, nos damos cuenta de que no todo fue como los que estaban allí decían, porque tenían que informar a sus superiores. En este caso, este oficial intentó salvar el culo, hablando claro, y generó un mito, el mito de la batalla de Prokofka. Pero se atribuyó la destrucción de 700 Tigers. No había 700 Tigers en Kursk. Esto se habla, es que había 700 Tigers. Se produjeron 1.534 Tigers, Panzerwagen 6, Tigers, en toda la Segunda Guerra Mundial. Y había 700 allí. No es verdad. Debutó el Ferdinand, debutó el Panther. Hemos hablado alguna vez del fracaso del Pantera en el debut de la batalla de Kursk.
Pero los mitos no están para engañar. A veces son malas interpretaciones que se amplifican. A veces son propaganda que entendemos como hechos verídicos. Pero los mitos surgen de muchas cosas. El problema es que se difunden muy bien porque son sencillos de entender. Ah, mira, pues Kursk fue así. La mayor batalla de tanques. Vale, pues ya está. Me lo creo. El invierno. Es que Alemania perdió por el invierno, porque hacía frío. Pues ya está. Podría hacer 6 libros sobre el fracaso de Barbarroja, pero lo simplifico al frío. Los mitos suelen tener esa facilidad, que son sencillos. Bien, es como que Hugo Boss diseñó los trajes de las SS, es un mito que sigue y sigue, sí. Él confeccionaba trajes de las SS y de la Wehrmacht también. Hizo una gran empresa, siendo una empresa pequeñita, pero es verdad, no los diseñó él. Pero eso es un mito que está muy, muy extendido. Una victoria pírrica para los soviéticos era una gran victoria. Sí, fue pírrica porque numéricamente hablando, eh, si Alemania llega a ocupar el saliente de Kursk, hubiese conseguido una ventaja, insisto, importante, hubiese permitido recortar el frente y poder destinar más tropas al inevitable desembarco que iba a suceder y que sucedió en Sicilia en la Operación Husky. Pero si los soviéticos llegan a ganar como ganaron, vamos a decir así, tampoco las ventajas eran tan importantes, tampoco se podía destruir el blindaje alemán. Quiere decir, es una batalla que tenía como objetivos estratégicos nada, como objetivos operacionales sí, con lo cual tanto la victoria como el fracaso no tiene una gran repercusión. En cambio, la historiografía soviética lo ensalzó, porque es cierto, eso sí, de que después de Kursk ya no volvió a tener la iniciativa Alemania. Alemania rara vez podía ya decidir cuándo y dónde combatir, ya que se planteaba la defensiva. Que pasara la primera vez en Kursk es debido al contexto histórico, no es a la gran derrota de Kursk, es debido a la superioridad enorme y que para mí, desde luego, en el 43 Alemania ya había perdido la guerra. Con lo cual, he oído también a veces en algún documental la primera vez que la Blitzkrieg fracasó. Y dices, ostras, ya estamos con la Blitzkrieg, otro mito. Es la primera vez que una ofensiva no consiguió penetrar las defensas enemigas. No es cierto. En Barbarroja ya pasó en Smolensk, no a esta escala. Pero la incapacidad del blindaje de atravesar esas posiciones defensivas, del blindaje, es decir, de los carros de combate, está más supeditada a la superioridad numérica en artillería y en las posiciones defensivas preparadas con enormes campos de minas, que realmente por la incapacidad de la Wehrmacht. Es decir, hay que entender el contexto. Podías conseguir una victoria inaudita, como la tercera batalla de Kharkov, pero Alemania ya no estaba para batallas estratégicas, para ganar algo que cambiara el curso de la guerra. Podía conseguir sus pequeñas batallas, sus pequeñas victorias y sus pequeñas derrotas. Y eso es lo que sucedió desde el 43 hasta la derrota en mayo del 45. O sea que, vamos a ver. José Luis dice, una vez leí que los alemanes replegándose podían causar más bajas que al ataque, que eran maestros en el repliegue. José Luis, quizá lo has oído en la batalla de las Ardenas, ya que cuando el 25 de diciembre la batalla empieza a cambiar un poco el curso y cuando después mejora el tiempo, se impone la superioridad aérea aliada y los problemas de combustible principalmente impiden al Kampfgruppe de Piper avanzar mucho más. Los alemanes se repliegan en esa batalla, la de Watt am Ring o el Bulge, y en el repliegue alemán se producen cerca de 100.000 bajas por parte de los aliados. Recordad, las bajas no son muertos. Es cierto, los alemanes eran excelentes porque doctrinalmente entendían lo que se llama el concepto de defensa elástica. La defensa elástica es el concepto de un repliegue ordenado que permite estirar demasiado el ataque del enemigo para luego poderlo embolsar. Fue Hitler, en uno de sus errores en esta época, ya en el 43, cuando estableció las Fostung, las ciudades fortaleza, y rechazó muchas veces el repliegue. Cuidado con esto. Hitler no era el malísimo, 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 y sus generales eran todos brillantes. Y claro, como Hitler no dejaba a sus generales hacer cosas, sus generales, pues no es que se equivocaban, es que Hitler no les dejaba. Eso es otro de los mitos muy frecuentes de la Segunda Guerra Mundial y que vamos a verlo pues en el libro Victorias Frustradas de Manstein, en Tren Soldado, en todos estos generales afirmarán después de que ellos lo hacían bien, pero Hitler no les dejaba. En la doctrina militar alemana, la defensa elástica y el repliegue ordenado era totalmente permisible y aparte estaba perfectamente entrenada, sus oficiales aparte lo conocían y eran verdaderos expertos en ello, es cierto. Eran muy buenos. El problema es que para una mentalidad como la de Hitler ofensiva, el repliegue muchas veces se entendía como una pérdida de territorio. Y como costaba tanto ganar territorio, pues
Hitler era poco, digamos que aceptaba poco el perder territorio. Sin embargo, en la batalla de Moscú, por ejemplo, cuando se inicia la operación Tifón, el contraataque soviético que se lleva por delante al grupo de ejércitos centro y que obliga a retirar, cuando está la operación Tifón, es el ataque, eh, Hitler se niega a retroceder y obliga a mantener las posiciones a pesar de que hay una desbandada de soldados alemanes retrocediendo. Y acierta, desde mi punto de vista, Hitler. Si Hitler llega a obedecer, por ejemplo, a Guderian y decir que todos se vayan para atrás, yo creo que hubiesen sido cercados y muchas veces destruidos. Sin embargo, en la resistencia que ofreció el Grupo Ejército Centro en 1941, creo que le salvó en parte de su destrucción. Con lo cual, insisto, Hitler no era tan malo. Tampoco era un genio, tampoco os penséis. Pero bien, vamos a ver. Dale, Sam, ¿crees que los japoneses tuvieron una oportunidad en el Pacífico? Nos vamos, ¿eh? Vamos más lejos. Oportunidad en el Pacífico. Entiendo que es oportunidad de ganar la guerra. Yo creo que no. Creo que solamente en la batalla de Midway, que fue 6 meses después de Pearl Harbor, si Japón, la flota imperial japonesa hubiese destruido a los portaaviones estadounidenses, hubiese sido un severo golpe porque llevaban 6 meses de victorias y después del ataque de Pearl Harbor podían haber ganado un cierto tiempo, pero creo que se hubiera impuesto igualmente la superioridad militar y productiva y económica de Estados Unidos. Creo que Japón inició una guerra que no podía ganar y que si duró más fue por su resistencia y por su espíritu Banzai. Pero creo que no, creo que, siempre lo digo, el Producto Interior Bruto de solamente el estado de Washington era igual que el Producto Interior Bruto de Japón. Quiere decir que solo Washington tenía el mismo dinero que Japón, hablando mal. Con lo cual, es una batalla muy desigual. Entonces dice, es un mito que fue una batalla dantesca en que fue una batalla donde se desplegaron cerca de 600.000 combatientes alemanes de primera línea. Hablamos de ranchos. O sea, sabéis que las tropas se miden por ranchos y eso no quiere decir que sean todo tropas combatientes. Aproximadamente pues, un 30 o un 40% de las tropas pueden ser combatientes y un 60% pueden ser logísticas que están detrás. Hablamos de una batalla grande, evidentemente, e intensa. Y sobre todo una batalla, yo creo que con unos objetivos de ofensivos muy claros. Había que avanzar. Insisto, se quedaron a 18 kilómetros en el norte y a cerca de más de 50 al sur del objetivo. Pero el avance metro por metro era muy caro. Había 3 cinturones defensivos que se habían establecido en Kursk. Había, desde luego, una superioridad total en cañones antitanque y también, lo más importante, una reserva estratégica que los soviéticos, en cuando vieron que pudieron contener, lanzaron la ofensiva. Y Model, eso sí, un excelente general defensivo, el bombero de Hitler, la contuvo en Ordel, muy bien, para lo que pudo haber sido. Pero sí, fue encarnizada, desde luego que sí. ¿Tanto como sale por las documentales? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Vamos a ver. Me hablas de un chico, Leonardo, que se le quemó los pantalones, disparó una granada de humo y siguió combatiendo. ¿Es cierto esto? No había ido nunca a la historia, pero no me sorprendería absolutamente para nada. Heroicidades y de estos casos, teniendo en cuenta que había más de 1,5 millones de soldados desplegados, pues no me sorprendería para nada. Pero la verdad, no lo he ido nunca. Vamos a ver. ¿Hubo alguna charla de paz entre la Unión Soviética, URSS y Alemania después del desastre del sexto ejército de Paulus? En el diario, esto me lo pregunta Juan Carlos Arroyo. En el diario de Goebbels se afirma de que en agosto de 1941, en una de las crisis de Adolf Hitler, eh, Hitler le dice a Goebbels que es partidario de iniciar conversaciones con Stalin para poder llegar a un armisticio, respetando a Rusia toda la parte del Cáucaso, detrás del Cáucaso y la línea Volgadón. Quiere decir, donde Alemania ocuparía la Rusia occidental y a Stalin se le permitiría, detrás de esa línea, la línea Arcángel, por decirlo de una manera, mantener su territorio. Esas negociaciones, aunque se habla de que un embajador, si no me acuerdo mal, búlgaro, hizo alguna gestión, formalmente no hubo ninguna. Ni Ribbentrop ni Molotov hicieron ningún tipo de negociación para ello. De hecho, Stalin, como ya he comentado muchas veces, no creyó jamás de que el ataque fuera real,
pero una vez que lo entendió, que le costó bastante, entendió que iba a ser una guerra total y así también la entendió, como la entendía Hitler. De hecho, en los primeros informes que le llegan el día 22 de junio a las 3:45 de la mañana a Stalin, uno de los oficiales de radio contesta, le dicen, los alemanes nos atacan, y le dice, está usted borracho, váyase a dormir. Empiezan a recibir más informes. Entonces Zhukov y Timoshenko quien hablan con el Stavka, con el alto mando y con Stalin. Stalin afirma de que no es posible, no se le ha declarado la guerra, de que esto es una táctica de distracción para conseguir algún tipo de negociación, que pararán la ofensiva y harán alguna propuesta. Algunos territorios. Stalin no entiende de que eso es así. Pero después del ataque del 22 de junio del 41, formalmente no hubo ninguna negociación entre Alemania y la Unión Soviética para parar la guerra. Vamos a ver. Me dices cómo, por ejemplo, Mar me dice, ¿me puedes dar información en tus informes? ¿Qué tipo de blindados alemanes lucharon en Kursk en número? Por ejemplo, ¿de qué tipo eran Panzers, mayoritarios, Panzer 4, HL, Stuck 3? Pues me voy a ir a Fraser y voy a ver, vamos a ver. Es un estudio muy, 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 muy largo. Mar, te lo pasaré. Sí que recuerdo que había 90 Ferdinands, 200 Panther, que el Panzer 4, la versión H, era el más frecuente. Había aproximadamente unos 300 en cada una de las salas del ataque, 300 cazacarros, que incluían los Marder 1, los Marder 2 y los Stug 3. Pero ¿qué proporción de Panzer 4 o Panzer 3? Mira, aquí lo tengo. Mira, en conjunto, el cuarto ejército Panzer de Hoth, el ejército Panzer que atacó por el sur, disponía de 409 Panzer 3, 426 Panzer 4, tal y como he dicho, 200 Pantera y 102 Tigers. Eso es lo que disponía el cuarto ejército de Hoth. Vamos a decir que en el sur. No tengo datos de el grupo de ejércitos de Model, y tampoco tengo datos del frente Voronezh, que es el frente de Batutín, el frente ruso que se enfrentó al cuarto ejército de Hoth. Pero ahí te he dado los datos. Esto lo pedís, os lo doy si lo tengo. Hubo operaciones de apoyo de la Luftwaffe en la batalla de Kursk. Juan Carlos, lo he comentado antes, la batalla aérea de Kursk es una batalla fundamental. Es una batalla enorme. De hecho, está considerada la mayor batalla aérea de la historia. La batalla aérea sobre Kursk. No es la batalla de Inglaterra, porque la batalla de Inglaterra duró cerca de 2 años y lo entendemos como cuántas veces se enfrentaron la Luftwaffe con la Royal Air Force. Si hablamos de la batalla de Inglaterra, evidentemente hablamos aproximadamente de 2 meses y medio. Pero el despliegue era enorme y te voy a dar datos. Perdonarme. ¿Me veis cuando voy a ver los datos? Porque es que no lo sé, supongo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver datos de la Fuerza Aérea que se enfrentaron del 5 al 16, en 11 días, en un espacio muy pequeño, no como en la batalla de Inglaterra, que es una grandísima batalla y mucho más trascendente que esta, pero es mucho más larga, evidentemente. Vamos a ver. Pues mira, el cuarto ejército Panzer tenía... vamos a ver, 1.372 aviones de combate. El frente soviético tenía 1.034. El frente soviético central, el de Rokossovsky. Además, en el frente de sur, los soviéticos tenían además 881 aviones más del segundo ejército aéreo. Y en el frente de Koniev, en el norte, el apoyo aéreo lo prestaba el quinto ejército aéreo con 470 aviones más. Lo cual quiere decir que estamos hablando de unas cifras en las cuales la superioridad aérea soviética era de 2,8 a 1 en tanques, de 2 a 1 en hombres y en artillería de 4,2 a 1. Artillería quiere decir que por cada pieza de artillería alemana había 4,2 piezas de artillería soviéticas. Pero estamos hablando, si veis, solamente en las cifras, hablamos de que en el norte o en el sur se desplegaban 1.000 aviones, 800 aviones, estamos hablando de unas cifras, calculo, de unos 4.000 y pocos aviones luchando en el aire contra la VVS, una batalla aérea enorme y que se impondría la VVS. Ahí, además, tengo informes de donde el Ilyushin Sturmovik hizo un buen trabajo. Bien.
Vamos a ver, ¿qué tendría que haber hecho Alemania en Kursk? Me pregunta Germán, ¿retroceder? De hecho, es muy curioso porque Manstein, cuando se le dice el día 13 de julio que retroceda, que se cancele, Manstein pide continuar la ofensiva, porque piensa de que las reservas estratégicas, ¿cuántas veces le pasó eso a Alemania? Soviéticas no eran suficientes. Fue después cuando en la operación Kunesov, ese mismo día, en el que se queja, el día 12 de julio, se inicia la ofensiva, es cuando de alguna manera Manstein, digamos que entiende de que se ha de cancelar, pero Manstein era partidario de continuar la ofensiva, mientras que Hitler era partidario de cancelarla y retroceder. Digo que es curioso porque Hitler nunca estuvo muy convencido de Kursk. Tampoco Guderian estaba convencido. Fueron varios generales los que insistieron en convencer, digamos, a Hitler de que atacara en Kursk. ¿Qué tenían que haber hecho los alemanes? El saliente de Kursk era de cajón. Es decir, desplegado sobre un mapa, era evidente que ese saliente era una enorme amenaza. Pensar en lo que he dicho antes. Imaginaros esto de aquí, esta parte de aquí es Alemania y esta parte de aquí es Rusia. Si lo veis. Acortar el frente es una gran ventaja, pero si además los soviéticos mantienen el frente de Kursk y hacen este movimiento, se desplegan hacia adelante y embolsan, pueden crear otro gran saliente. Quiere decir, es una especie de avanzadilla en el frente que hay que eliminar porque es una amenaza, con lo cual atacar en Kursk tenía sentido. Hablo de operacionalmente hablando. Otra cosa es que el retraso de Kursk, que también lo hemos visto muchas veces en documentales, fue debido a la llegada de los nuevos carros de combate Pantera y los Ferdinand. No es cierto que el retraso de Kursk fuera debido a los Pantera. El retraso de Kursk fue debido principalmente a razones logísticas y climatológicas. Y además de los Pantera se esperaban los Tiger. Se esperaba un refuerzo de Tigers. El retraso de Kursk, que estaba previsto inicialmente para, si no me equivoco, para el día 20 de junio, estamos hablando de 15, 18 días, 20 de junio, 16 días antes, se retrasó, como pasa tantas veces, por temas logísticos o climatológicos. No fue porque estaban preparados y estaban esperando los Pantera. No, de hecho, además, como sabéis, los Pantera se enviaron 200 y 2 de ellos se incendiaron y el primer día solo el 45% de ellos estaban operativos. El Pantera, como cualquier tipo de vehículo, el Panzerwagen 5, debutó en Kursk con muchos problemas mecánicos y no fue el arma que se esperaba. En cambio, el Ferdinand, que siempre se habla muy mal de él, después con la inclusión de las ametralladoras, la MG-34, se le llamó también Elephant, como por ejemplo en el frente italiano, hizo verdaderos estragos y tuvo muy pocas pérdidas. Pero la pregunta, si me dices, es ¿qué tenía que haber hecho? Pues tenía que haber hecho lo que hizo. Y insisto, no fue una victoria completa soviética, ni mucho menos. Si miramos el número de bajas, las bajas alemanas fueron asumibles, y las bajas soviéticas fueron excesivas, teniendo en cuenta la superioridad que, como habéis visto, tenían. O sea que, vamos a ver. Vamos a ver. La página de Facebook se quejó. ¿La unidad Esquerra realmente luchó en Berlín y fue condecorada? No. 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 Elementos de la unidad Esquerra, sí. En la unidad Esquerra como unidad completa no luchó en la batalla de Berlín. Después de la tercera batalla de Kharkov, los alemanes volvieron a conseguir alguna victoria contra los soviéticos. Victorias locales sí que hubo. Por ejemplo, las hubo en el Dnieper o, por ejemplo, en la operación aerotransportada de los soviéticos cuando, posteriormente a Kursk, intentaron atravesar el río. Fue un fracaso absoluto la operación aerotransportada soviética y los alemanes les infligieron grandes pérdidas. Está la operación, por ejemplo, Despertar de Primavera, que fue un fracaso en la zona de Pomerania. Hubo varias pequeñas victorias, pero ya podíamos hablar de victorias, fijaros que bajamos de nivel, tácticas. Alemania buscaba la victoria estratégica, al final en Kursk buscaba la victoria operacional, una victoria en un frente concreto para facilitar las cosas, y al final vamos a acabar viendo en los últimos años victorias tácticas, concretas, con un emplazamiento muy concreto. Alemania tenía ya grandes dificultades para poder mantenerse en guerra, ya no digo para poder ganar. O sea que... Bien. Francisco Sánchez Cuadrado se ha unido. Hola, Francisco, otro buen amigo de por aquí. Vamos a ver.
¿Crees que Erwin hubiera sido decisivo si no lo hubieran matado? Carlos, ¿hablas de Erwin Rommel? Si hubiera sido decisivo si no lo hubieran matado. Erwin Rommel muere poco después del 20 de julio de 1944 de la Operación Valkyria. Como sabéis, se suicida, incitado por dos agentes de las SS. ¿Y qué capacidad tenía Rommel estratégica? Es decir, ¿pertenecía Rommel al alto mando del OKW o del OKH? Era una persona, digamos, con capacidad de influir, como era Martin Bormann, por ejemplo, sobre las decisiones de Hitler. Era un general tan bueno que si lo llegan a desplegar en Rusia, llega a Moscú. No. Pensa que cuando muere Rommel, que es en el 44, que es en agosto del 44, ningún hombre de por sí solo, ni ningún arma tampoco por sí sola, podía ya cambiar el transcurso de la guerra. O sea que, con todo el respeto al grandísimo mariscal, al zorro del desierto, pero no. Daniel, ¿cuál fue para ti el general alemán más eficiente? Yo es que tengo predilección especialmente por Henrici, por su buen desempeño en las colinas de Silo y por su desempeño en Ries-Biasma. Una grandísima batalla que hablaremos algún día, que duró meses y que tiene tantas bajas casi como la batalla de Stalingrado, pero nadie habla de ella. A mí me gusta mucho Henry. Evidentemente Rommel es un genio táctico y es admirable lo que hizo. Pero me gustan otros, por ejemplo, que no son alemanes. Me gusta, por ejemplo, mucho Yamashita, por poner un ejemplo japonés, podría hablar. O sea que, bueno. Bien. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué va hoy? Pues va de fútbol. Nah, va de la batalla de Kursk. Pero acabamos ya, ¿eh? Hola, Noé. Muy buena, saluda. Vamos a ver si alguien pregunta más. ¿Cómo se noquea un tanque? Madre mía. Vamos a ver. ¿Podrías, por favor, hablar algo acerca de la inteligencia y contrainteligencia alemanas para la Operación Ciudadela? Mira, pues es un tema interesante porque para el día 5 de julio de 1943 la Unión Soviética sabía exactamente el despliegue que iban a realizar los alemanes en el ataque. Hay un espía, se llama Wegner, no se ha podido saber aún quién es, pero que incluso se intentó capturar con informes falsos y esos mismos informes falsos que se le mandaban están en los archivos soviéticos que están en Moscú. Quiere decir que tenía acceso directamente al alto mando alemán. El alto mando alemán a través de Ultra, a través de la red de Ultra de Berkeley Park, en Gran Bretaña, y a través de Orquesta Roja, su gran línea de espionaje afincada principalmente en los Países Bajos y en Suiza, era consciente del ataque. De hecho, sabéis que el día 5 de julio a las 5 de la mañana, cuando los alemanes se preparaban para el ataque, recibieron una gran descarga de artillería que, a pesar de no generar grandes bajas, generó confusión y algunos problemas en los puntos de inicio, en los puntos de despliegue. Sabéis que las unidades han de desplegarse al frente en puntos concretos para iniciar la ofensiva. Cuando llegaron a esos puntos, recibieron un ataque artillero. Eso debió hacerles pensar a los alemanes de que los soviéticos esperaban el ataque. Lo cual tampoco penséis que es una ventaja significativa y total, ya que era previsible que el ataque se iba a realizar en esas fechas, al igual que Alemania sabía de que la operación Husky, el desembarco en Sicilia, estaba a punto de llegar. Pero la inteligencia soviética, desde luego, conocía muchísimos de los datos de la operación Ciudadela. En cambio, los alemanes desconocían en gran parte el gran ejército de reserva que mantenían el frente Stepa, que se llamaba los soviéticos, y que permitió las ofensivas del día 12 de julio y el día 3 de agosto de 1943. Vamos a ver, hago la última, señores, ¿vale? Mar dice, si no hubiera existido el saliente de Kursk, ¿Alemania tenía planes para hacer otra ofensiva en la URSS o simplemente se hubieran estado en modo defensivo o contraofensivo como Manstein? Mark, es un debate interesante que planteas porque la ofensiva de Kursk realmente fue ofensiva. Quiero decir, cuando tú planteas un ataque que está pensado para mejorar tu posición defensiva, es una ofensiva que no es, digamos, completa. La ofensiva de la Operación Ciudadela tenía como objetivo recortar el saliente de Kursk para cortar el frente, poder defenderse mejor de las constantes ofensivas soviéticas, con lo cual es una ofensiva pensada para defenderse. Alemania ni siquiera en Kursk estaba ya en disposición de hacer ofensivas a un nivel más allá del operacional.
ya no podía emprender otro Fall Blue, otro caso azul. La ocupación del Cáucaso, Stalingrado, el primer ejército de Kleist. Recordar que empieza en primavera de 1942 y acaba el 2 de febrero del 43. Esas operaciones como Barbarroja, evidentemente, Alemania ya no tenía capacidad de hacer esas ofensivas, pero ni siquiera estas ofensivas operacionales como la batalla de Kursk ya tienen objetivo el conquistar un territorio, el ocupar unos campos petrolíferos. El objetivo es, voy a recortar el frente para tener que utilizar menos soldados y defender menos territorio. O sea que la batalla de Kursk tiene un objetivo, es una ofensiva con un objetivo defensivo. O sea que fijaros que ni en Kursk los alemanes ya estaban en disposición de decir, voy a embolsar a tropas. Ya no había recursos suficientes. Esto es un debate que puede ser interesante. ¿La ofensiva de Kursk era ofensiva o era defensiva? O sea que bien. Saludos, Daniel, muy buenas. Vamos a ver. Hago la última. Creo que esta es una pregunta que todos queremos saber. Habla Carlos Esquerra Martínez, representante del grupo de seguidores de Daniel San, porque dice que es una pregunta que todos queréis saber. Supongo que os habéis llamado y me la vais a preguntar. No la he leído, ¿eh? ¿Qué hubieras hecho? Hostia, la pregunta es cojonuda porque es fácil. ¿Qué hubiera hecho yo? No tengo que recordar datos, el frente Stepa, Koniev, Batutín. Va a ser fácil. ¿Qué hubieras hecho después de haber hecho capitular a Polonia y Francia? ¿Seguirías lo mismo? ¿Invadir a la URSS de otra forma? ¿O tratar de tomar el Reino Unido completando el León Marino? Sí, Lion. Lo que pregunta Carlos es, después de Francia, ¿qué hubiera hecho yo después de haber hecho capitular a Polonia y a Francia? Fíjate que no hubiese hecho algo muy diferente a lo que hizo Hitler. En el sentido de intentar establecer negociaciones con Gran Bretaña para llegar a un armisticio, como se hicieron las 5 negociaciones que se hicieron en agosto de 1940 entre Alemania y Gran Bretaña, que actualmente están en la Torre de Londres. Hubiese sido una buena oportunidad para Alemania llegar a un armisticio y hubiese reforzado el pacto cuatripartito. Por decirlo de manera, hubiese intentado establecer una alianza firme, más concreta, con la Unión Soviética. Italia, Alemania y la Unión Soviética como una gran alianza en la Europa continental, hubiese supuesto un reto muy grande para el gigante americano que se encontraba a cerca de 3.000 o 4.000 kilómetros de las costas de Europa continental, evidentemente. Con lo cual, el problema es que ¿era posible el nacionalsocialismo y el comunismo establecer una alianza a largo plazo? Stalin era consciente de que le iban a atacar en 1942-43, calculaba él. Hay un discurso que Stalin hace en el Comintern y lo hace en agosto de 1939. Recuerda siempre lo importante del contexto. Poco después de la firma del pacto Ribbentrop-Molotov, Stalin se dirige al Comintern, al grupo de mando, y les habla de que el pacto, aunque sea contra natura, es necesario. Y es necesario porque impulsará a Alemania a luchar contra las potencias occidentales. Esa lucha, que será larga, son palabras no textuales, pero es lo que viene a decir Stalin a su órgano de gobierno, que será larga, en caso de victoria alemana, debilitará tanto a Alemania que nos permitirá ocupar los territorios de la Europa central. En el caso de la victoria aliada, lo que haremos es avanzar hasta ocupar la parte de la Alemania oriental. Esa guerra, en todo caso, desgastará a Alemania, tanto para la victoria como para la derrota, y nos permitirá a nosotros oportunidades. Esto resumiendo un discurso larguísimo que hace Stalin en agosto del 39. Quiere decir que Stalin era consciente de que, llegando a un acuerdo con Alemania, eso impulsaba a las potencias occidentales a luchar contra Alemania, y que la batalla contra Francia iba a desgastar a Alemania como la desgastó en la Primera Guerra Mundial. Lo que cambió todo fue la batalla de Francia, que atacan el 10 de mayo y el 22 de junio cae. Y a Stalin se le caen los planes, porque Alemania no ha sufrido desgaste. Ha tenido 100.000 muertos Alemania. Es una batalla que dura 6 semanas. Y esto rompe los planes de Stalin. Y eso dices, eso demuestra que Stalin quería atacar a Alemania. No. Stalin sabía que no podía atacar a Alemania. Y sabía que no estaba en disposición, sobre todo después de las purgas stalinistas. Pero como estadista, entendía que en 3 años, 4 años, estamos hablando del 39, 43, 44, 3, 4 años, iba a haber un conflicto, ya que eran antagónicos. Y el objetivo de Alemania de convertirse en la gran potencia europea no podía ser posible sin los recursos soviéticos. Alemania era deficitaria en recursos naturales que son básicos.
como el cromo o como el petróleo o como el hierro. Era imposible que Alemania se convirtiera en una potencia económica continental, con la aprobación mucho menos de Gran Bretaña o de Estados Unidos, sin los recursos soviéticos. Ya lo había escrito en el 25, en la cárcel de Landsberg, Hitler en su Mein Kampf. Con lo cual, el reforzar esa alianza, y aquí entramos en la diplomacia entre Ribbentrop y Molotov, hubiese supuesto una alianza muy poderosa entre Alemania y Rusia. La pregunta es, ¿se podía conseguir eso teniendo en cuenta las personalidades de dos asesinos como son Hitler y como son Stalin? Yo creo que no. Al final la cabra tira al monte. Bien, señores, aprovecho para sonarme porque estoy constipadísimo. Por daros las gracias por escucharme. Espero que os haya gustado la batalla de Kursk. Siento si alguno se va a la cama pensando ahora, hostia, este tío siempre me rompe la cabeza porque ahora yo que pensaba que la batalla de Kursk era una batalla importantísima donde hay millones de carros de combate lucharon, pues ya lo veis que no. Cerca de 800 carros de combate tuvieron pérdidas, no todos ellos irrecuperables. Estamos hablando de que la producción del mes de julio fueron de 960 carros de combate, quiere decir que menos de la producción de un mes de carros de combate fueron destruidos. Hablamos de 900 carros de un total de 3.800 carros que tenía Alemania. Hablamos de un 20 y pico % de los carros de combate que tenía Alemania fueron destruidos, lo cual no es ni mucho menos la destrucción del blindaje alemán, ni es la batalla de Provozca la batalla de tanques más grandes de la historia, ni mucho menos. Fue ese famoso oficial quien, ante la derrota infringida por un número muy inferior de carros de combate alemanes, se inventó que allí había muchos más carros de los que había, que realmente, evidentemente, no era así. Por cierto, era la 12ª División SS Panzer, la que principalmente se pegó tortazos allí, en el Frente Sur. O sea que, señores, con esta avalancha de datos que yo mismo me escucho y me duele la cabeza de oírme, interesante playera, sí. AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Nightwish. No me vais a ver a mí con Justin Bieber nunca. Antes que eso digo que Hitler era un pacifista. O sea que bien, espero que os haya gustado. Me falta más información, Marc, pues te mandaré un montón. Nos veremos pronto, seguiremos hablando del libro, mandaré más vídeos de Moscú, veréis que solo acabo de empezar, no estoy en Moscú, estoy en Barcelona, volví ya de Moscú, pero espero que os gusten los vídeos y gracias por apoyarme, ha sido un mes y tenía ganas de veros, leeros o por lo menos escucharos, ¿de acuerdo? Que vaya muy bien, señores, hasta luego.